¿Qué tal? Hoy vamos a aprender a realizar una tabla de amortización en Excel de un préstamo en donde vamos a tener un capital, una tasa de interés y un número de periodos en el cual se va a ir amortizando ese capital. Debemos tener en cuenta que la tasa de interés y el número de periodos deben de llevar relación. Esto es que si la tasa de interés está expresada en meses, los periodos también deben de ser meses, porque bueno, es muy común que ofrezcan préstamos quincenales. Entonces debemos de convertir esa tasa de interés, ya sea mensual o anual, en quincenas. Para nuestro ejemplo vamos a tener 7 columnas. En la primera vamos a llevar el registro del número de periodos en los que vamos a ir amortizando este préstamo. En la siguiente columna vamos a tener la cuota fija, que se va a dividir de intereses y capital, que también los vamos a detallar en las siguientes dos columnas. Y estos intereses nos van a generar un impuesto, que aquí en México es el impuesto al valor agregado, que es básicamente el impuesto a la ganancia que está generando la financiera. En este caso, por ser usuarios aquí en México, pues se lo trasladan al usuario final. Entonces, por eso mismo estamos considerando también ese impuesto al valor agregado. Después tenemos una columna de total donde vamos a sumar precisamente esos intereses, el capital y el IVA que estamos detallando. Al final tenemos la columna del saldo del capital, donde vamos a llevar el control del residual de capital, que se va a ir disminuyendo por cada periodo que vayamos pues pagando o abonando a ese capital. En la primera fila solo vamos a registrar el saldo de capital. En este caso vamos a hacer referencia, ya que tenemos la información acá arriba del capital que tenemos, que son 100,000 pesos. Y en esta fila no vamos a registrar nada más. En la siguiente fila vamos a hacer el primer registro de el primer periodo, donde vamos a abonar a ese capital. Entonces ponemos el número 1. En la columna de cuota fija vamos a utilizar la función de pago, en donde nos pide una tasa, un número de periodos y un valor actual. Esa información la tenemos en la parte superior. Vamos a hacer referencia absoluta, ya que no se va a mover esa información en las siguientes filas. Y bueno, tenemos nuestra tasa del 2%, el número de periodos son 24 y el valor actual es el monto de capital que solicitamos, que son los 100,000 pesos. Y listo, ya tenemos nuestra cuota fija de 5,287.11. Esta cuota fija, como lo mencionamos anteriormente, está dividida entre intereses y el capital que vamos a aportar en ese periodo. Entonces vamos a dividirlo. Para esto vamos a multiplicar el saldo del capital por el interés que vamos a pagar mensualmente, o bueno, en el periodo que tengamos, ¿no? En este caso vamos a hacer referencia absoluta solo a la tasa de interés, que es la única que no se va a mover, porque ahorita vamos a ver qué pasa con el saldo del capital. Entonces tenemos en nuestro primer registro un interés de 2,000 pesos, y obviamente el capital es el residual de esa diferencia de intereses contra la cuota. Entonces en este primer periodo vamos a aportar 3,287.11, y como lo mencionamos anteriormente, aquí en México esta actividad económica grava un impuesto al valor agregado, que bueno, comúnmente se conoce como IVA, y es del 0.16 o del 16%. Entonces vamos a determinar o a registrar nuestro impuesto que vamos a pagar. Hacemos referencia a los intereses por 0.16 y tenemos un impuesto del IVA de 320. En la columna de total vamos a sumar precisamente esa información del impuesto, los intereses y el capital que estamos aportando en este primer periodo. Como resultado tenemos que vamos a pagar 5,607 en total, ya de intereses, capital e impuestos. En la columna de saldo de capital vamos a restar el capital que llevamos de los 100,000 pesos menos
el que se está aportando en el periodo. Entonces vamos a hacer referencia al capital y al capital que se está aportando en el periodo, que son los 3,287, porque recordemos que los 2,000 pesos son de intereses. Nos queda en nuestro primer periodo un saldo de capital de 96,712,89. Hasta aquí ya tenemos nuestro primer registro, ya podemos de cierta forma solo bajar o recorrer las fórmulas y ya llenaríamos nuestra tabla, pero quiero que llenemos el segundo registro, ya que pasa algo bien interesante. Nuestra cuota fija no se va a mover, tenemos los mismos 5,287,11, pero nuestros intereses sí disminuyen. ¿Por qué? Porque nuestro saldo de capital en el registro anterior disminuyó. Entonces, como vayan pasando los periodos, nuestro saldo de capital va a aumentar y nuestros intereses van a disminuir. Entonces vamos a pagar esos mismos 5,287, pero la distribución va a ser distinta. En este caso, pues vamos a ver que nuestro capital va a aumentar y los intereses van a ir disminuyendo. Entonces tenemos los mismos 5,287, 1,934,26 de intereses, 3,352,87 de capital que se va a aportar en el segundo periodo y nos va a generar un IVA de 309,48. Vamos a tener un total de 5,596,59, que es lo que vamos a pagar en el segundo periodo como total. Recordemos nuestra fórmula y en el segundo periodo nos queda un saldo de capital de 93,360,04. Entonces básicamente quería que quedara claro precisamente esto, que conforme vaya pasando los periodos, nuestra cuota va a ser la misma, pero los intereses van a disminuir. Entonces lo único que vamos a hacer, ya teniendo nuestra tabla formulada, vamos a recorrer a nuestros 24 periodos y vamos a traernos toda la información que ya registramos en la parte de arriba. Y como podemos ver en la última fila, en la fila 24, ya tenemos un saldo de 0 pesos, en donde ya terminamos de pagar nuestro capital de 100,000 pesos en 24 periodos. Y lo que les explicaba anteriormente, aquí ya solo tenemos unos intereses en este periodo 24 de 103,67 y un capital que se está aportando de 5,183,44 para que nos liquide nuestro capital pendiente en el periodo anterior. Si les gustó este video, suscríbanse para más contenido.